Buenas, aquí Black Enemy, estamos con Stories de Path of Destinies, capítulo 6. Capítulo 5 descubrimos que Lapino era un traidor. Bueno, es un traidor, mejor dicho. Tenemos aquí la historia, que ya la contamos. Desbloqueamos la verdad. Y nos faltan dos para desbloquear la verdad esta o abrir la llave. O yo que sé lo que es, la cerradura esta, que no sé qué será. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Skyripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. Ah, en el desierto, es The Emperor verdad. had brought the Skyripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. And also, his old friend Lapino needed rescue. No, amigo, Of no. course. Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. Oh, Could sí. Renato really leave an old friend to the Ravens? No, no. Le den por culo. Le den por culo. A ver. Vamos a coger uno de estos dos. Creo que voy a coger el del templo. Un templo misterioso se había alzado del desierto. El emperador ha enviado a su cuerpo para buscar la piedra de Iblis. El mineral puede contener el poder necesario para derribar el imperio. Vamos al templo. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis stone. It sounded ominous. It sounded powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And Pues sí. so, Bernardo went ostrich hunting. Vale. Pues vamos al desierto y ver qué es lo que hay. Si está la piedra de Iblis ahí, que tampoco lo sabemos porque está sacando ya la conclusión de que está ahí, pero no lo sabemos. A Lapino esta vez le van a dar por culo y que lo dejamos ahí a su merced. Porque total, como es un traidor y está con el imperio, no le va a pasar nada. O sea que... Aire, aire. Historia nueva. Veremos a ver qué pasa. Madre mía, me dejó en shock ver cómo Lapino le hincaba la daga a Reinaldo por detrás. ¡Qué hijo de... Buah. Lo peor de todo es que no sé si vamos a poder rescatar a Zenobia esta vez. Porque yo quiero que Zenobia nos ayude. Porque a lo mejor ella es la llave para lo que trama el emperador. Every child could sing verses about the Skyripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis stone? Long hidden in the buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Sí. Y bueno, ya tenemos todas las espadas. ¿Veis? Todas las espadas. Que eso también es bueno. Dios, me está petardeando aquí de una manera basta, Had ¿eh? been to a dungeon once where all the chests had teeth and eyes. Me está petardeando muchísimo. It had been a short visit. Bueno, lo dejaré en media, pero es que se ve un poco así raro, no sé. Uf. Bueno. The air here tasted bitter. The steps were too tall for a person. The entire place felt restless, like it had been vexed to nightmare under the dust, waiting for its hour to come around at last. Oh, kill the fox! Caught the ravens. Nobody said they were original. No, tenía que parar, leche.
¡Epa! Joder, no lo quería matar tan rápido. Ahí estamos. Ahí. Ravens were already here, cawing in frustration. They were still searching for a way in. Good. Then he hadn't come too late. Ay, mierda, no me he puesto la gema de la energía. Bueno. Tengo la semilla guardia distancia activa automáticamente al alcanzar un cierto umbral de combo. Ralentiza el ejercicio después de un ataque con éxito hasta tu siguiente acción. Qué guay. Eso está chulo. Ah, amigo. ¿Ahora qué? No, joder. Tarda mucho en quitarle el escudo. You know nothing, Buah. Jon Snow. ¿Y eso? ¿Tan gratuito? Venga. You know nothing, Jon Snow por la cara. I'd have hoped his mother wasn't watching. Encuentra la piedra. Has sido elegido en esta misión fundamental por tu capacidad de seguir las órdenes al pie de la letra sin cuestionarla. No creas al opositor y tu puntuación en la prueba de inteligencia solo es comprobación de que estás mejor equipado que cualquier otra persona para seguir las órdenes. Siéntete orgulloso de saber que yo, tu emperador, he escogido personalmente esta misión para ti. Sigue la instrucción al pie de la letra. Viaja siempre en pareja. No mires los grabados en la pared. No pierdas la caja hermética. Cuando encuentres la piedra, colócala inmediatamente en la caja y sella la caja. Si oyes una voz en tu cabeza, ignórala. Recuerda que el templo está embrujado. Obviamente se trata de un antiguo templo dedicado a un antiguo dios del mal. Hubo sacrificio de sangre, por supuesto que estaría embrujado. Ignora la voz en tu cabeza. Recuerda, los fantasmas no pueden hacerte daño, pero intentarán confundirte. Cuando escuches una voz, toma la píldora soporífera. Si te encuentras con otro soldado con la piedra y no está en la caja hermética, rocíalo inmediatamente con gas soporífico. Encuentra la piedra y colócala en la caja. Sella la caja y lo más importante de todo, encuentra la piedra. Vale. Creo que tenemos que encontrar la piedra, es decir, estas serán las órdenes que le habrá dado el emperador a su soldado. What was really fun was hooking yourself onto a moving ship. Y por lo que vemos, la piedra tiene su mica. Porque te hace tener alucinaciones y demás. Cosa que a lo mejor nos va a traer problemitas en las elecciones que tomemos. Joder, que no me acordaba que se explotaba. Felt a breeze Buah. through his armor. Oh dear, that wasn't good.
¡Epa! Renata felt ready to take Nuevo on nivel. new powers. ¡Ay, mesa! Mesita de crafteo. A ver. Tengo que equiparme la gema de la energía. Ataque crítico y gema de ataque crítico, no sé. De velocidad de ataque, uff. Energía al matar, creo yo, How could a temple to Iblis still even exist? The transcendent emperor had destroyed all the shrines of the lost gods after exiling them. Had it been buried in that long-ago battle? Or had Iblis foreseen his fate and hidden it from his enemy? Subimos de nivel esa arma. A ver si ahora al matar nos dan energía, que eso mola. Open, says me. Says me. Vale, subimos de nivel. Congelar tiempo para todo excepto Reinardo cuando contrarrestando un ataque al último segundo. Dura unos segundos. Voy a cogerme la habilidad esta, creo yo. Eso está chulo. Habrá algo por aquí. Mira. The mysterious sword from the east made you so fast you could catch a fly with your chopsticks. If that's what you really wanted. Sí. Si no buscamos hacer eso, como que no sirve de mucho. Yepa. Gastamos energía al quitarle el escudo. No me acordaba. That gone beautifully. Where was a bard when you needed one? Vale, curados enteros. Caza tesoro nivel 2. Good. Solamente tenemos tres ranuras para poner gemas. Eso como que no. Vale. Entonces no hay nada por ahí. Seguimos por aquí. Casi me caigo al vacío, ¿o cómo va el rollo? Oh, Dios. Oh, shit. Vale, bien. He pasado. Vale. The ravens at least could not get past this point. Obviously the temple builders knew how to deal with tomb raiders. Venga. Voy a conseguir ya la piedra, por Dios. Venga. Vamos. Ya parece que queda poco. Balaleka lessons with an address. Ya parece que queda poco.
Vale. Uf. Vaya tela, ¿no? Con el fueguito. ¿Esta es la piedra de Iblis? Of the purest blackness. It reflected no light, like a void made solid. Nervous, he picked it up. Who said that? It was the stone. Eager. Thirsty. ¡Oh! ¡Hostias! Que me pide que mate a la hija del emperador. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once, and Renato wasn't sure he really wanted to be Emperor. Why not capture the core of Skyripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. It's the core, said the stone anxiously. No. Nope. No te oigo. No te oigo. The stone bothered him. He hated being told what to do. Wasn't that why he joined the rebellion? Wasn't that why he'd refused to be a soldier? He'd agreed to come on board only if he could freelance. The stone felt a bit clingy. The sage Calaveras had told him where to find the Skyripper, a weapon capable of challenging the gods. Even without its armature, the core would still possess great power. He would go there. Venga, vamos por el núcleo ahora. Uy, la piedra, el mal rollo que me está dando. Porque me temo de que a lo mejor empiece a hacer enloquecer a Reinhardt y a comentar algunas gilipollas. Eso no me hace mucha gracia. The moment he landed the Farfarer, Renato had a rare feeling of regret. It's not too late, he thought. He could turn around and sail for Zenobia's island. He frowned. Wait a minute. He didn't want to kill Zenobia, did he? Sure, technically she was the enemy, but they'd been at Sword Food School together. They'd never been lovers, but somehow they'd been closer. She'd told him every secret about herself. Except the biggest one. That she was the Emperor's daughter. No. Kill Zenobia, whispered the stone. Before it's too late. Uy, uy, con la piedrecita. Uy, 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 con la piedrecita. Estaba temiéndome de que el volver atrás fuera lo mismo, pero claro, si voy a estar cogiendo cosas nuevas, pues no voy a necesitar editar los vídeos. Porque todo esto va a ser nuevo. Así que, bueno. Por ahora no voy a editar nada. Renato wondered if his future self had commissioned these poles. Venga. Conseguiremos el núcleo y veremos a ver qué pasa. Y creo que eso será todo por este capítulo. Piedra de Iblis. If he ever had a castle, he was going to hide his stuff. Sí. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Joder, qué montón de cofres hay, ¿no? Creo que es la fase con más cofres que... Es decir, las dos elecciones que he cogido han dado un montón de cofres. Ya me estoy preguntando si nos vamos a volver a encontrar a Zenobia, a Lapino y demás. Voy a matar al brujo ese primero. Where did that go to?
Joder, tío. ¿Y cómo me ha dado? Venga ya, hombre. Que venga, joder. Pesadilla de brujo. Contra. The stone hadn't lied about what it could do for him. With each raven he cut down, he felt a jolt of power flowing into his arm. You're weak, whispered the stone. The core will kill you. Are you afraid of it? No, don't be ridiculous. It chuckled. But it's unstable. It will poison you so much as carry it. And if you try to use it, it will explode catastrophically. Reynardo did not trust rocks that talked in his head. He went onwards. Pues veremos a ver qué pasa. Joder, que no me peguéis más. Que no me peguéis más. Yep, vale. But surprisingly unwounded. La piedra nos va curando cada vez que le matamos a alguien. Ostras, aquí tenemos el núcleo. No hay nada por aquí, ¿no? Uf. Veremos a ver qué pasa. The core, the stone became hysterical. He had a sudden vision of plunging his gauntlet into the core and dying in anguish. That wasn't his vision, was it? The stone had sent him its darkest fears, hadn't it? He had a sudden impulse to do exactly that. He raised his right fist and plunged it into the core. There was a rush of light. He thought he could hear the stone screaming. And then he passed out. When Reynardo came to, the core was gone. But the Iblis stone was no longer black, but glowing with a blue light. And it was silent. I can't hear you, he sang out. And, you! It didn't answer. Ha, he said. He had defeated the demonic gem with the power of his mind. He felt invincible. It was time to attack the Imperial outpost on the Nexus. Take the battle to the enemy. But among the huge crystals, there was also an observatory. A wise man would probably ask the scientists exactly what he had first. How wise was he? Nunca perjudica pedir consejo, siempre lo puedes ignorar. Reynardo fue capaz de silenciar la piedra Iblis utilizando el núcleo de Skyripper. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero el poder que le dio estaba intacto. Sería bueno entender lo que había hecho. Los científicos de la Nexus tendrían respuesta. ¿Qué era eso de no mirar la boca de un caballo regalado? Tal vez había llegado el momento de utilizar este poder para cambiar el rumbo. La destrucción de la avanzada enemiga en el Nexus sería un gran primer paso. Creo que vamos a pedir consejo. As the Farfarer made its way toward the Nexus, Reynardo could see tiny sparks in the blackness that was the Iblis stone, as if somewhere within it, the core was still spitting out energy, which the Iblis stone sucked in hungrily. You'd think the stone would want this kind of power, wouldn't it? Thought Reynardo. Well, the scientists would explain it all. Sí, mejor. Uf. Estaba yo ya pensando de que nos le iba a jugar la piedra, pero al coger el núcleo hemos contrarrestado el poder maligno de la piedra y ahora está en un punto neutro. Así que, chachi.
Pues vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente capítulo veremos lo que nos cuentan los científicos y ver si podemos usar todo eso para combatir al emperador y su ejército. Pues nada, eso es todo por hoy, señores. Mañana domingo no voy a subir capítulo porque los domingos no suelo subir nada ni hacer streaming. Y el lunes ya empezaremos el siguiente capítulo, que sería el 7. El lunes también haré un sorteo de... Comenzaré un sorteo en Gliam.io, una aplicación de sorteo, para el Nuclear Throne, un juego roguelike, Bullet Hell, Gromenauer. Simplemente tendréis que seguir el canal de Twitch, el de YouTube, Twitter, en fin. Ya iré poniendo las instrucciones y demás. Pues eso es todo, señores. Lo dicho. Podéis darle like, comentar, suscribiros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.